Aprender a leer y escribir es uno de los primeros grandes logros en la escuela. Pero, ¿qué pasa cuando un niño puede decodificar las palabras, pero no logra entender lo que significan? ¿O cuando puede escribirlas, pero no puede organizar sus ideas? Hoy exploraremos un concepto clave que va más allá, la literacidad. Para comenzar, ¿qué es la literacidad? La literacidad es la capacidad de un individuo para poder crear conocimiento nuevo a partir de la recopilación de información en un contexto específico. Muy comúnmente asociado a la alfabetización en pedagogía, se distingue por ser un concepto más amplio que incluye la comprensión, interpretación y uso crítico de textos en contextos sociales y culturales. No es solo saber leer y escribir, sino saber para qué y cómo hacerlo en diferentes situaciones, mientras que la alfabetización se refiere a la habilidad básica de leer y escribir, es decir, decodificar y codificar textos, como aprendizaje inicial del código escrito. Actualmente, en la educación básica, muchos estudiantes presentan dificultades. Según estudios aplicados en el aula, hasta un 42% de los niños tienen un vocabulario limitado, lo que afecta directamente su comprensión lectora. Leen de manera mecánica, sin conectar el texto con su realidad, y les cuesta expresar sus ideas por escrito de forma organizada. Fortalecer la literacidad en los niños de nivel básico no es solo una tarea escolar, es una inversión en su capacidad para aprender, pensar críticamente y participar en la sociedad. Es darle las herramientas para no solo descifrar el mundo, sino para entenderlo y transformarlo a través de la palabra. Para conocer la situación sobre el desarrollo de la literacidad en niños, nos tomamos el tiempo para realizar una entrevista a una docente especializada en educación nivel básico, para que nos contextualizara en base a su trayectoria profesional sobre los instrumentos, métodos y dificultades que se ha enfrentado respecto a la capacidad de la producción escrita y a la comprensión lectora. El día de hoy realizaremos una entrevista a Olinda Briones Carro, quien fue docente en nivel básico, en primaria y secundaria, y nos gustaría que resolviera algunas dudas en base a su experiencia y sus vivencias. Dentro de un salón de clases, la edad de los niños es similar, pero las deficiencias que ellos tienen, hablando en el aspecto de la literacidad, suelen ser diversas, por lo que es importante identificarlas. Para ello, los docentes crean un examen diagnóstico para posteriormente adecuar las planeaciones con las actividades según las deficiencias y las necesidades que tiene cada niño. Ok, como primera pregunta, ¿qué herramientas, diagnósticos o evaluaciones ha utilizado para identificar diversas deficiencias a lo largo de su experiencia? En primer lugar, antes de iniciar con el grupo que me asignaron, lo primero que hice fue aplicar un examen de diagnóstico para saber en qué nivel estaba cada uno de los alumnos que iban a estar a mi cargo. Y posteriormente, de acuerdo a su edad, también, si lo consideraba conveniente, aplicaba un test. El examen de diagnóstico, pues, es para clasificar a los educandos. Ok, ¿y cuáles considera que son las más frecuentes? El examen de diagnóstico siempre se debe aplicar. Todos los docentes debemos de aplicar un examen de diagnóstico para ver con qué material humano vamos a trabajar y cuáles van a ser nuestros enfoques para que de esa manera realicemos nuestra planeación didáctica.
Ok, y en deficiencias, ¿cuál ha sido la que más se ha presentado? En deficiencias es la comprensión lectora, la lectura y la escritura. Siempre ha habido deficiencias en algunos alumnos. Me atrevo a pensar que pues más de la mitad de los educandos que me tocaron, que estuvieron bajo mi responsabilidad, hubieron algunas deficiencias en la lectura, en la escritura y sobre todo en la comprensión. Después de haber creado las planeaciones basándose con los resultados que dieron los estudiantes después de haber aplicado el examen diagnóstico, es importante también crear estrategias basándose en la atención que quieres brindar al estudiante. Es decir, motivarlos y aceptarlos para que sigan ampliando su conocimiento asistiendo a la escuela o en este caso a la clase, desarrollando poco a poco su literacidad y creando un ambiente positivo, al mismo tiempo desarrollando actividades y habilidades esenciales para sus trabajos, por ejemplo, el pensamiento crítico. Okay. ¿Qué estrategia se utiliza para fomentar la comprensión lectora y la producción escrita? Después del examen de diagnóstico, hago una planeación del trabajo que voy a realizar con mis alumnos. En ocasiones tengo que individualizar pues a diferentes educandos, porque como vuelvo a repetir, de acuerdo al examen diagnóstico, no todos vienen con las mismas capacidades y con las mismas fortalezas. Entonces tengo que implementar estrategias, claro que sí. Por ejemplo, irme desde su contexto familiar, preguntarles sus vivencias, preguntarles con quién viven, en qué entorno se desarrollan, y de ahí partir para utilizar, por ejemplo, sus vivencias, lo que viven, lo que ven a diario, con quién conviven, y de ahí motivarlos para que pues ellos vayan encauzándose para que se vaya mejorando la comprensión lectora. ¿Y cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran? Los principales obstáculos en ocasiones es la deserción escolar, que hay alumnos que no acuden a la escuela regularmente o no acuden puntualmente. Y también hay otro obstáculo, por ejemplo, la alimentación. Hay alumnos que no van bien alimentados. A mí me tocó en ocasiones ver a niños que andaban buscando en la basura. ¿Qué buscaban en la basura? Algún residuo de comida que dejaban sus compañeritos. Entonces, si algún alumno no va bien alimentado, su comprensión lectora o su comprensión en cualquier ámbito del conocimiento va a ser deficiente. Sí, esos son los obstáculos: la deserción escolar, la ausencia y el ausentismo, la alimentación y en ocasiones también la falta de higiene y la falta de comprensión de parte de su entorno familiar. Cabe destacar que al desarrollar la literacidad en los niños, pueden haber diferentes obstáculos que ralenticen el aprendizaje, por lo que es importante detectarlos y al mismo tiempo, en todo caso, solucionarlos. Un ejemplo de estos problemas pueden ser distractores dentro de su mismo ambiente en el salón de clases o inclusive la falta de motivación por parte del docente. También pueden haber otro tipo de problemas como familiares o escolares. Es importante buscarle solución para que así los estudiantes puedan seguir aprendiendo sin ninguna dificultad. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo cree que el contexto familiar afecta en el desarrollo de la literacidad de los niños?
El contexto familiar es un factor determinante para el desarrollo del educando. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay familias disfuncionales. ¿A qué me refiero? A que solamente está bajo la responsabilidad, ya sea mamá, que son la mayoría de las veces, el papá está ausente y en ocasiones ni la mamá está. El educando se queda al cuidado de sus abuelitos, de sus tíos, o en ocasiones hasta pues de alguna vecina. Entonces siempre influye el contexto familiar, es determinante, porque en ocasiones si se le deja alguna tarea al alumno, pues difícilmente la hace, porque no hay un apoyo familiar, no hay un apoyo de sus papás. Vuelvo a repetir, en ocasiones porque trabajan, en ocasiones porque son padres separados o son mamás solteras, y pues por eso es determinante el contexto familiar. La familia juega un papel fundamental en el desarrollo del estudiante, por lo que es importante que los padres y familiares cercanos, como hermanos o primos, tíos o abuelos, se involucren más en el desarrollo del estudiante, ya sea con actividades o juegos recreativos, e incluso cosas más elaboradas como sus tareas. Esto ayudará al estudiante a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico y ayudando a que consoliden mejor la información. Al mismo tiempo les brinda un poco más de cercanía y refuerza su núcleo familiar, dándoles más motivación y comodidad a la hora de aprender. Ok, ¿y cómo se involucraría a la familia para fomentar la lectura y la escritura? Yo hacía reuniones frecuentemente mandaba a traer a los papás y hacía reuniones con ellos y los concientizaba, les decía que la educación es de tres, es del maestro, del alumno y del padre de familia, porque el alumno pasa la mayor parte del tiempo en su casa, y si no hay vigilancia, el educando tiende a salirse de su hogar, a andar con sus amigos, pues de alguna manera a no ser responsable con sus quehaceres que a él le toca desarrollar. En este caso, pues ese es el aprendizaje. Ahora, para finalizar, ¿podría compartirnos alguna anécdota o alguna experiencia que haya tenido respecto a un estudiante que haya tenido un avance significativo en la lectura y en la escritura? Claro que sí. Siempre yo les compartí a mis compañeros que a los alumnos hay que tratarlos como quisiéramos que trataran a nuestros hijos. Y mi quehacer docente fue eso. Motivaba mucho a mis alumnos. Sabía que en algunos casos pues era difícil porque había deserción escolar. Mandaba a traer al padre de familia o al tutor, quien estuviera al frente, y siempre los motivaba para que los impulsaran. En una ocasión había una niña que sus papás se dedicaban a recolectar basura. Entonces yo me atreví a decirle pues que estaba muy bien lo que hacía con sus papás, les ayudaba, pero la motivaba mucho, le decía que ella era muy importante, como les decía a todos mis alumnos, que todos son muy importantes y siempre debemos de tener metas, lo que queramos ser. Si queremos ser peluqueros, pues hay que ser buenos peluqueros. Si queremos ser médicos, hay que ser buenos médicos. Si queremos ser bolear zapatos, hay que hacerlo bien. Cualquier trabajo es noble, siempre que lo hagamos bien. Y a mi alumnita
la motivaba, la llamaba a que desayunara conmigo, le decía que se aseara, le decía, ¿sabes qué, mija? Aséate, no necesitas que tus papás te aseen. Tú lávate tu ropita, peínate, y lo mismo hacía con todos mis alumnos. Les decía, ¿saben qué, jóvenes? Debemos de venir siempre limpios, peinados, aseados. Si papá, mamá no tienen tiempo, ustedes lo deben de hacer. Y en su higiene vi un avance muy bueno, en la educación también. Siempre me bajé al nivel de mis alumnos. Nunca fui la maestra, la impositiva, jamás. Y siempre vi avances significativos en mis alumnos. Tengo la satisfacción de que actualmente veo a mis alumnos, ellos en ocasiones, pues, tuve varios alumnos que no los recuerdo, pero ellos sí me recuerdan. Me dicen, maestra, me hablan por mi nombre, maestra Olinda, usted me dio biología o fue mi maestra en segundo año, y tuve la satisfacción de que cuando trabajé en primarias, me asignaron primer año, segundo año, los papás querían que fuera maestra de tercero, de cuarto, de quinto, bueno, que terminara la primaria con ellos. Pero siempre el maestro tiene que ser amigo del alumno, amigo del padre de familia. Motivarlos, se motiva también con el ejemplo. Y para que el alumno sea crítico y reflexivo, necesitamos inducirlo a que lea. Leer no es nada más leer de corrido, sino que comprenda lo que lee, que subraye las ideas principales del texto, que nos las comente, que las viva, el texto que lo esté viviendo, que se imagine el entorno del texto. Eso es muy bueno, a mí me dio muy buen resultado. Ok, pues muchas gracias, estuvo muy interesante, sí, todo lo que nos comentó. Pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, y pues al público también por haber visto el video. Gracias.